Buenas tardes y bienvenidos a Salud Mental sin filtros. ¿Qué tal, Rodri? Ya en el capítulo 2, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, el otro día cuando estábamos hablando sobre cómo nos quedó el primer tema de la crianza, nos dimos cuenta de que, bueno, sería interesante poder hablar de qué pasa con los padres en este proceso. Hablamos mucho de los niños, del proceso de crianza, de cómo es la crianza de un bebé, pero queríamos recoger también el qué nos pasa a los adultos. Eso es, al final en la creación del vínculo, ¿no? Tiene tanta importancia los factores que tienen que ver con el niño como con sus padres, ¿no? Con los adultos que le cuidan y eso está sobre todo marcado, ¿verdad? Ese primer vínculo que los padres establecen con su hijo, con su propia historia vincular, ¿no? Con cómo ellos se vincularon con sus padres, con sus hermanos, un poco con sus familias de origen, ¿no? Y a raíz de esto, pues nos parecía interesante reflexionar sobre qué es la parentalidad, qué dificultades hay a la hora de enfrentarse a ella. Eso es. Yo creo que primero, vamos, a mí me parece interesante antes de ponernos a hablar, ¿no? y a hacer una cosa más informal, el poder hablar de contenidos un poquito más teóricos, ¿no? Eso es. Queríamos definir, bueno, como cosas que en la literatura hemos visto como contenidos importantes. Yo aquí, por ejemplo, tengo recogida una frase que dice: la investigación ha identificado que la sensibilidad parental es fundamental para poder establecer vínculos seguros y empáticos con el bebé. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, un poco desde el otro lado, ¿no? De estos padres, cómo tienen que estar conectados con el bebé, cómo tienen que estar sincronizados con el bebé. Efectivamente, tiene que haber una sincronía entre este bebé y nosotros. En un momento vital en el que, bueno, pues en el que es difícil a lo mejor encontrar una sincronía con nosotros mismos, con nuestra pareja, tenemos que poder tener en cuenta que esta sensibilidad es fundamental para que este proceso vaya avanzando y que vaya avanzando bien. Ahora hablaremos un poco más, bueno, pues de las vulnerabilidades que se nos despiertan, de dónde nos quedamos nosotros, de dónde queda nuestra pareja. Pero claro, en esto no podemos perder esta base de sensibilidad afectiva con nuestro hijo. Y otro de los conceptos, ¿no?, que nos apetecía introducir, que también es súper potente, es el de la función reflexiva parental. ¿Qué es esto? Pues esto viene a ser la capacidad que tienen los padres para reflexionar sobre su propio rol como padres, ¿no? Sobre cómo lo están ejerciendo y un poco sobre cómo sus propias ideas, pensamientos, miedos, emociones repercuten en ese vínculo con el bebé, ¿no? Aparte de poder ver al bebé en sus características individuales y necesidades, como decíamos en el primer capítulo, poder pensarme a mí como padre o como madre en el cómo estoy enfrentando esa función y qué dificultades estoy encontrando. Me parece súper interesante esto porque además muchas veces vemos que o en la consulta o hablando con familiares, con amigos, yo veo muchas veces que ponemos tanto de nosotros en las cosas que decimos del bebé que tenemos que pararnos a pensar, ¿no? Pues efectivamente en poder reflexionar, en hacer una función reflexiva cuando te dicen: "Jo, es que este niño es malísimo, es que este niño me está manipulando, este niño hace las cosas casi como por fastidiarme, ¿no? Como por molestarme". ¿Cómo? O sea, no tenemos que perder la perspectiva de que un niño pequeño pues no puede hacer las cosas para molestarte. A mí me venía mucho a la cabeza, bueno, pues conversaciones que hemos tenido nosotros, por ejemplo, casos que hemos tenido nosotros bueno, pues de padres que nos dicen esto, ¿verdad? Que nos dicen, es que llora aposta porque quiere que le coja, y miras el carro y hay un niño de 1 mes y dices, pero ves que es que no puede hacer ese proceso mental todavía, ¿no? Y lo que hay detrás de eso probablemente es un padre que lógicamente está agotado, está desbordado, está frustrado porque no entiende lo que necesita el bebé, y todo eso, ¿no?, en vez de reflexionarlo y poder colocarlo, lo volcamos masivamente en el niño, ¿no? Y hay todas las proyecciones de es un niño malo, es un niño súper demandante, nunca está contento, quiere fastidiar. Pues esto sería, ¿no?, la función reflexiva parental que tanto sacamos nosotros en consulta, porque se pone en juego también en otros estadios más avanzados, ¿verdad? También en la adolescencia, si no podemos pensar como padres cómo estamos viviendo el hecho de que nuestro hijo crezca, que sea mayor, que ahora se enfrente a otro tipo de situaciones, pues probablemente lo vamos a poner todo en el adolescente, que es el peor del mundo y que efectivamente quiere fastidiarnos a toda la vida. Eso es, y el poder colocarnos también como en nuestro rol de adultos y como en nuestro rol de autoridad, ¿no? De pensar, a ver, o sea, un chaval no te puede manipular, un chaval no te puede, o sea, no hace las cosas un niño pequeño para molestarte a ti, no las hace para joderte. En general, ¿no?, cuando hablamos de parentalidad, pensamos en que, como norma muy general, y como decíamos antes, es difícil dar pautas concretas para hacerlo bien, ¿no? Y nunca se hace todo bien, pero en general lo que nos
ayuda en este proceso de parentalidad es, bueno, poder ser padres tranquilos, dispuestos, como decíamos antes, a responder a las iniciativas, a las necesidades del bebé y pudiendo aceptar con serenidad, no poder siempre resolverlo todo, ¿no? No tener una respuesta a todas las necesidades del bebé. Eso es. También saber qué le podemos pedir al bebé, quiero decir, Eso porque a es. mí muchas veces me han dicho también esto, ¿no? De, es que no se pone en mi lugar o no tiene empatía Sí. el niño. Hombre, ¿cómo va a tener empatía un bebé? Esto lo vemos muchísimo, niños, a lo mejor no bebés, ¿no? Pero ya con 2, 3, 4 años, es que le veo que me ve llorar y claro, y no se remueve y no tal. Hombre, entiendo que esto como adultos que somos y en nuestra manera de ver las relaciones, pues te deja un poco preocupada, pero es que un niño de esa edad no tiene la capacidad, ¿no?, de ponerse en tu lugar ni de ser empático como un adulto. Y esto es importante que lo expliquemos también, porque claro, los padres también aquí parten mucho de ese desconocimiento, de no sé qué capacidades corresponden a cada etapa y por lo tanto pues puedo vivir con cierta angustia determinadas comportamientos del bebé que pueden llegar a ser normales, ¿no? Y además, como estamos diciendo, pues en momentos en los que uno está muy vulnerable, ¿no? En momentos en los que uno, bueno, pues en situaciones, digamos, ideales, ya son situaciones súper complejas, muy complicadas, estos primeros momentos y este enfrentarte a esto, ¿no? Pues en situaciones en las que además se suman pues distintas dificultades a nivel socioeconómico, a nivel de la pareja, a nivel familiar, bueno, pues cuando encima estas situaciones son adversas, pues esto se multiplica por 10, porque son momentos de la vida que son muy bonitos, pero son muy difíciles. Son muy retadores, ¿no? Y es verdad que se pone muy en primer plano pues dificultades del tipo de no tener apoyos familiares, de haber tenido vivencias traumáticas en la propia infancia, tener mucha ansiedad, tener problemas psíquicos, psicológicos de cualquier índole, todo esto en el momento de ser madres o padres se dispara, ¿no? Porque es un reto muy grande para cualquier individuo y si ya de por sí tenemos una carga complicada a nuestra espalda, pues esto se va a reactivar mucho y ahí lo que nosotros siempre recomendamos es consultar, es pedir apoyos, no enfrentarte sola a este proceso de crianza si sientes que por lo que sea te está desbordando, ¿no? Ante la duda, consultar y buscar ayuda profesional. Porque nosotros en consulta, ¿tú cuáles dirías que son los miedos que más atendemos? Cuando atendemos a los padres en estos momentos, en estos primeros momentos tan difíciles, ¿tú cuáles dirías que son estos miedos que traen, que suelen traer? Pues esto lo hablamos mucho, ¿no? Los conflictos como clásicos de la parentalidad que más se repiten en los motivos de consulta, este miedo a no hacerlo bien, a no ser un padre perfecto, a no ser un padre suficientemente bueno, luego el miedo a repetir patrones, ¿no? A hacer lo mismo que mi madre hacía conmigo, de lo que yo tanto me he quejado, ¿no? Y ahora me veo haciendo lo mismo y esto me remueve un montón. Y luego tener ideales maternos y paternos excesivamente ensalzados, idealizados, ¿no? Es que yo tengo que ser una madre perfecta como lo fue mi madre. Bueno, probablemente tu madre no fue una madre perfecta, tú recuerdas esa imagen, pero hasta que no puedas desmitificar, porque efectivamente nadie es perfecto, no vas a poder permitirte tú ser una madre real y más tranquila, ¿no? Yo creo además firmemente en que es un momento de reconstrucción biográfica tan potente, Total. Es un momento en el cual tú estás reconstruyendo tu historia y además seguramente con unas gafas con las que no la hayas mirado nunca, porque es el momento en el que tú puedes conectar con unas partes de tu propia crianza y de tus padres que no habías visto hasta ahora seguramente, o que bueno, puedes llegar a entender, pero que no conectas de manera tan masiva con que efectivamente, pues a lo mejor tus padres pues tampoco eran perfectos, también tendrían muchas dudas, también se harían estas preguntas, ¿no? De, oye, ¿y cómo está mi relación de pareja con esto? O, bueno, tenemos un hijo al que queremos mucho, pero ¿dónde quedamos nosotros? O me siento muy solo, o me siento muy sola, o, bueno, pues esta serie de inseguridades que al final, es difícil en un trabajo que además es 24/7, como es estar al mando y estar al cuidado de un bebé. Ahora que has planteado el tema de las preguntas, ¿tú qué preguntas crees que debería hacerse una pareja, una madre, un padre, antes de enfrentarse al plantearse ser madre y cuando nace su bebé? ¿Qué tipo de preguntas crees que es importante hacerse? Bueno, yo me preguntaría, ¿no? Para empezar, el por qué, ¿no? El por qué quiero ser padre o el por qué quiero ser madre, cómo te imaginas, ¿no? Que va a ser esa experiencia, cómo te imaginas que va a ser ese bebé, esto también de colocarnos, ¿no? Joder, pues qué tipo de padre quiero ser yo, quiero ser un padre como lo fue mi padre, quiero ser un padre distinto, ¿no? Es que esto ya empieza como a generar una serie de proyecciones en el proceso de crianza y una serie de expectativas que tenemos que poder pasarlas por el filtro de la conciencia, porque esto que es inevitable, evidentemente, porque o sea, todos proyectamos y todos hacemos estas cosas,
Pues claro, si no lo ponemos en palabra, luego puede dar lugar a una serie de problemas para poder separar qué cosas son mías y qué cosas son del bebé. ¿Tú qué preguntas crees que nos tenemos que hacer? Pues eso, en el momento antes de que nazca el bebé y en el momento del nacimiento, claro. Sí, yo creo que en lo previo tiene mucho que ver con todo lo que has dicho, ¿no? ¿Por qué quiero ser madre? ¿Qué me motiva esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes o después? ¿Qué espero yo de la maternidad? ¿Qué espero yo de mi hijo? ¿No? Y en ese momento en el que ya está el bebé en el mundo, pues quizá cómo me estoy sintiendo, que es algo parece que muy elemental y básico, pero que en este momento en el que nos atropellan los cuidados, la dependencia de este bebé, las rutinas, muchas madres no se hacen, muchos padres no se hacen, ¿no? Joder, ¿cómo me siento? Porque a veces cuando conectas con eso salen cosas pues difíciles, ¿no? Pues a lo mejor estoy atravesando una depresión postparto y he normalizado una tristeza excesiva que no hay que normalizar, ¿no? O a lo mejor me siento muy decepcionada porque esto no es como yo me lo imaginaba. Y está bien sentir esa decepción, ¿no? Quiero decir, es muy habitual y hay que poder permitírselo y trabajarlo. Totalmente de acuerdo. Qué importante además que hayas podido traer este concepto clínico aquí al debate, porque es verdad que ¿cuántas depresiones posparto hemos visto no diagnosticadas? Es una patología tan infradiagnosticada y además que miramos con tan poco detenimiento porque, bueno, pues porque se presupone que es un momento feliz, que es un momento fácil y a veces nos cuesta entender, ¿no? Lo contradictorio que pueden ser las emociones en una situación que además dos emociones contradictorias pueden convivir y puedes ser una persona muy feliz con tu bebé, pero puedes no hallarte, puedes no encontrarte, puedes no saber qué hacer, puedes estar lleno de miedos, puedes estar lleno de inseguridades, puedes tener un estado depresivo y qué importante es que nosotros también como profesionales podamos tener esto en la cabeza, tener esto en mente, sobre todo para poder quitar culpa, esto que decíamos, ¿no? Completamente, y qué importante también que la madre en ese momento, bueno, a pesar de que pueda estar cansada y demás, pero que mentalmente, ¿no?, pueda sentirse fuerte y segura, porque al final una madre deprimida también tiene unas consecuencias muy devastadoras en la formación de ese primer vínculo, y a lo mejor no es una depresión suficientemente inhibida o grave como para que la madre no pueda proporcionar cuidados básicos, es decir, puede ser una madre que mantiene la funcionalidad de alimentar, de cuidar, ¿no?, de dar ese sostén más en lo físico, pero imaginaros qué consecuencias a nivel emocional tiene para el bebé, ¿no? Que la mamá esté triste, que no pueda conectar, es decir, esto puede ocurrir y es importante consultar porque hay ayuda. Qué importante cuidar al cuidador, Totalmente. siempre, en cualquier situación, ¿no? Además, que se aplica a cualquier situación de cuidado que haya en la vida, ¿no? Pues tanto cuando estás cuidando a un bebé como cuando estás cuidando a un niño, como si tienes que cuidar a una persona mayor, como si tienes que cuidar a un familiar, qué importante es que podamos cuidar a los cuidadores. Y tener muy en mente, ¿no?, que así como decíamos en el capítulo anterior, que la crianza es un proceso dinámico, la parentalidad, la maternidad, la paternidad también son procesos de aprendizaje, ¿no?, y que están en continua evolución y yo necesito irme adaptando mucho a lo que, bueno, las demandas, a las características del niño en cada momento, y esto está bien. Es imposible que lo sepa todo de primera mano, ¿no? Es un proceso de prueba y error y de aprendizaje continuo, y hay que poder tolerar no saberlo hacer todo bien desde el principio o no sentirme plena desde el principio, porque también nos han vendido un ideal de maternidad en el que desde el principio hay una conexión brutal, fuegos artificiales, adoro a mi bebé, bueno, no siempre es así. Esto yo creo que casa mucho con un tema que es un temazo, que es el tema de la frustración, que es nuestra propia frustración a la hora de enseñar a nuestro hijo a frustrarse. Totalmente. Claro, nosotros tenemos que poder tolerar precisamente esta frustración de la que estás hablando, bueno, pues esto de que no va a ser un proceso perfecto, de que habrá cosas dentro del proceso de crianza y dentro del proceso, pues con mi pareja, conmigo mismo, con cómo me encuentro yo, con el momento vital en el que estoy yo, que me generen mucho malestar, que me generen mucha frustración. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tolerarlo. Yo soy una persona adulta, yo en teoría sé hacer esto, mi hijo no, y a mi hijo le tengo que enseñar a frustrarse desde este momento. Es fundamental que le podamos enseñar a frustrarse, porque si no, no va a aprender nunca. Y a un niño pequeño lo puedes controlar, te puedes hacer con él, pero si esto luego no se da, pues claro, porque tú a un niño pequeño le puedes controlar las rabietas, la puedes aguantar, pero claro, esto cuando lo vemos trasladado a un adolescente y a un adulto, pues vemos problemas muy serios, porque efectivamente luego la vida te frustra y luego la vida te pone en tu sitio. Entonces, qué importante es tolerar nuestra propia frustración
para poder enseñar a andar este camino con nuestros hijos. ¿De cuántas veces, ¿no?, detrás de un niño con alteraciones de conducta, pues vemos unos padres que han querido ser unos padres tan perfectos, tan perfectos, tan perfectos, que han tenido mucho miedo a que el niño pueda frustrarse, pueda sufrir, ¿no? Es como, bueno, si él nunca está mal, entonces es que lo estoy haciendo bien. No, es al revés, ¿no? El niño, si hay momentos en los que está mal y se frustra, quiere decir que estás pudiendo ser un padre tranquilo y que se permite frustrarle. Y esto es súper necesario para que el niño pueda ser un adulto con capacidad de autorregulación en el futuro. Y yo creo que es muy interesante también el poder hablar de manera honesta qué lugar está ocupando este hijo dentro de la familia, ¿no? Porque Totalmente. muchas veces este no frustrar y este estar a los pies del niño responde al no encontrarnos con nuestra pareja, al que nuestra pareja de dos, pues ahora esté, bueno, pues esté centrada en estar a los pies de un niño. Y a lo mejor no es tanto el niño el que está haciendo eso, sino que es más que está pasando algo entre nosotros a lo que no estamos sabiendo ponerle palabras, ponerle nombres, y esto es un trabajo que luego en consulta es muy bonito, porque efectivamente cuando esto se puede trabajar y cuando esto sale, pues normalmente se reparan cosas y cambian muchas cosas. Y ahora que has introducido el tema pareja, que me parece un temazo, ¿no? Que aprovecho para lanzar varias cuestiones, porque nos apetecía hacer también, como dijimos, un formato muy dinámico, muy participativo, y entonces hemos abierto un poco esto a preguntas que tuvierais, pues hemos preguntado a amigos, a familiares, a personas de nuestro entorno, y una de las preguntas que nos han hecho, ¿no?, un poco modo consultorio, para que aquí entre los dos reflexionáramos, era ¿qué pasa en la pareja cuando llega el primer hijo? Es un temazo, esto que has introducido. Bueno, pasamos de ser dos a ser tres, que eso es una cosa difícil, ¿no? Las parejas, bueno, pues son de dos y cuando hay un tercero siempre se complica la cosa, aunque ese tercero sea tu hijo. Completamente. Pasas de tener todo el espacio para ti, todo el espacio para tu pareja, toda la intimidad para los dos, a tener que compartir eso con una tercera persona. Bueno, en un primer momento, como ya hemos apuntado, pues sí, pues es normal que estés volcado en eso, es normal que estés cegado por tu bebé y que estés, bueno, pues muy en este tema. Pero ¿qué pasa cuando luego no nos reencontramos con nuestra pareja? ¿Qué pasa cuando luego, bueno, pues no podemos recolocar estos roles en, oye, padres, hijos, en dos estadios totalmente diferenciados? Eso es, tiene mucho que ver con lo que decíamos, ¿no? De poder hacernos la pregunta previa de qué lugar viene a ocupar este hijo, por qué quiero ser madre o ser padre, ¿no? Porque muchas veces cuando las cosas en la pareja no van bien surge esta cuestión, ¿no?, de incorporar un tercero, a ver si eso nos da la estabilidad que nos falta, a ver si eso, bueno, pues llena un poquito, ¿no?, el vacío que estamos encontrando al no acabar de conectar entre nosotros. Entonces, si todo está bien, ¿no?, en la pareja, lo ideal es que efectivamente esta fusión del uno con el otro se rompa un poquito en pos de cuidar mucho a este bebé, ¿no?, de abrirnos a un tercero, de que todo esté muy depositado ahí, pero si todo va bien, lo ideal es que eso, ¿no?, vaya volviendo a su sitio y toda esa energía, ¿no?, que teníamos previamente depositada el uno en el otro, volvamos a encontrarla, recuperemos la intimidad, recuperemos nuestra identidad como pareja, y el niño, por supuesto, que lo vamos a seguir queriendo y cuidando un montón, pero ya no de una forma tan masiva, porque cuando pasan los años y seguimos masivamente volcados en el cuidado, efectivamente se descuida mucho la pareja y eso es muy desestructurante para el niño, ¿no? Porque lo que más estructura la mente del niño es que los padres estén unidos y estén ahí muy piña en esta posición de padres y de figuras de cuidado. Eso es. Y yo creo que también ayuda mucho el que nos recordemos esto, que nos podamos mirar el uno al otro, ¿no? Que nos recordemos esto. Bueno, esto yo creo que ayuda en general en cualquier problema de pareja, ¿no? Muchas veces cuando tenemos un problema con la pareja, en este caso o en cualquier otro caso, parece que perdemos un poco la perspectiva de a quién tenemos delante, ¿no? No tenemos que perder de vista, oye, pues que la persona que tienes delante es la persona que es tu pareja, que tienes que poder hablar de las cosas, que tienes que tener confianza con esta persona, que tienes que poder sentirte libre para poder abordar estos temas y cualquier otro, ¿no? ¿Qué importa esto que parece tan simple y que muchas veces pues en la locura de la rutina, ¿no? O en lo frenética que es la vida, no nos paramos a pensar, no nos paramos a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y esto, por ejemplo, luego en consulta, que se trabaja mucho, pues es muy bonito, porque efectivamente pasas de no verte, de no hablar, a de repente verte hablar y casi a volver a hablar el mismo idioma. Cuando parece que estás hablando en chino y en alemán, pues de repente volvéis a conectar.
¿no? Abrirnos al otro, a poder entrar en su intimidad y permitir que entre en la mía, en el qué inseguridades estoy teniendo como madre, pues poder compartirlas, ¿no? Con el otro que probablemente tenga las suyas y me va a poder entender y me va a poder acompañar. Si no lo hago, ¿no? Si me quedo muy metida para adentro, bueno, pues es lo que tú dices, que de repente ahí hay un vacío, ¿no? Ahí hay un abismo entre los dos que si se deja, se prolonga mucho en el tiempo, pues por desgracia llega a ser insalvable, y esto también lo vemos en consulta, y estoy de acuerdo que es muy bonito cuando podemos ayudar a los padres, ¿no? A recuperar esa intimidad, a hablar el mismo idioma y a reconectar en esta, bueno, como pareja y como padres. Es. También redefinir como los roles, ¿no? Quiero decir que tú, por ser madre, no dejas de ser tú, no dejas de ser una mujer, no dejas de ser una hija, no dejas de ser también una madre, y el poder recolocarte en cada rol como es, en tu rol de madre, en tu rol de mujer, como pareja de alguien, como hija de alguien, como trabajadora de no sé dónde, porque parece también que cuando nos convertimos en padres, ya solo somos padres. Totalmente. Ya el resto de facetas de nuestra intimidad, o sea, de nuestra identidad, perdón, se han quedado totalmente olvidadas, totalmente atrás. ¿A qué edad del niño, Rodri, piensas tú que ya podemos pensar en recuperar un poco esta identidad, nuestras salidas, nuestras cosas que hacíamos antes? Pues yo diría que en torno a los 2-3 años. Un poco cuando el niño ya va siendo cada vez más autónomo, cuando el niño ya va desarrollando un poco su... Bueno, cuando ya a nivel psicomotor está un poco más maduro. Es verdad que no decimos que tengas que estar 2 años metido en casa con el bebé, pero sí que es verdad que normalmente estar más volcado en la crianza los 2-3 primeros años es normal y es sano, ¿no? Y es deseable. Y a partir ya de esa edad, poquito a poco, pues bueno, volver a reconectar con quiénes éramos, con qué cosas hacíamos, es también necesario que ocurra, ¿no? Y que podamos soltar un poquito. Vamos a seguir leyendo alguna pregunta que nos han hecho, ¿vale? ¿Tú cuándo crees que nos convertimos en padres? Buah, esto es un temazo. Esto lo hemos hablado tú y yo también mucho en la consulta, porque es verdad que somos padres mucho antes de que nazca el bebé, ¿no? Incluso mucho antes del embarazo. Yo creo que ya cuando nos empezamos a plantear ese deseo, cuando nace el deseo, ya de alguna manera nace ese hijo, ¿no? En nuestra mente. Y ahí empiezan a activarse muchas cosas que tienen que ver con nuestro rol paterno, ¿no? Y materno. En ese deseo, en ese imaginarme al hijo, de alguna forma inconsciente ya me estoy imaginando yo como madre, ¿no? Porque que exista un bebé requiere de que exista una madre. Entonces la madre nace en el deseo, en las proyecciones, en el cómo yo me imagino, en el cómo quiero ser, en el cómo no quiero ser, en los miedos que se me despiertan con la idea de la maternidad. Ahí ya nace una madre y es bonito porque ahí ya se puede empezar a hacer un trabajo de, joder, pues me ha surgido, ¿no? Este pensamiento casi inconsciente que tenía ahí, que de repente me aparece muy en primer plano, voy a irme trabajando esos miedos para poder ser una madre más serena, más confiada en mis propias capacidades. Es importante también el ser conscientes de esto por lo que decíamos, ¿no? Porque al final, oye, pues en el ideal de hijo que tienes hay una parte que es tuya y que a lo mejor te llega un niño y no tiene nada que ver con lo que tú te habías imaginado. Entonces es importante ajustarnos porque, claro, si no, va a ser una fuente de malestar continua y al final el hijo es el que es, no el que tú te has imaginado. Entonces hay que trabajarse eso. Completamente. Hablamos en el anterior capítulo de los duelos de la crianza, pues creo que este es el primer duelo, ¿no? El duelo entre el hijo deseado o imaginado y el hijo real. Quiero decir, siempre ahí hay un gap que puede ser más o menos grande, pero que es importante poder salvar, reconciliarnos, ¿no? Hacer como el duelo del hijo deseado, el hijo idealizado, que al final pues nunca es, y eso no es culpa del hijo que nace, ¿no? Del hijo real. Entonces, qué importante hacer el duelo por esto para poder conectar y aceptar a nuestro hijo real. Oye, ¿y tú cómo crees que este primer encuentro favorece esto que decíamos del vínculo sano, de la construcción del apego? Bueno, aquí entra todo este mundo, ¿no? De recomendaciones, que también está en Instagram lleno de vídeos de gente hablando sobre esto, pero que también tiene una base muy científica. Hablábamos de la inmadurez tan profunda del bebé cuando nace, y es verdad que el bebé en este primer encuentro necesita mucho lo físico, el contacto, ¿no? El recuperar la seguridad de que mamá sigue aquí, y eso al final, ¿cómo lo podemos hacer? Pues como el bebé no tiene una capacidad de comunicación verbal, al final es con el cuerpo, ¿no? Esa seguridad se la tenemos que dar a través de nuestro cuerpo, pues todo esto del piel con piel, del porteo, lactancia materna, todo eso no insistimos en ello por gusto, sino que realmente tiene una base muy biológica, que es que el bebé necesita mucho de sentirnos, ¿no? Ojo aquí, que la alimentación sea del tipo que sea, puede ser una oportunidad muy buena de conexión
con nuestro bebé, ¿no? No es tanto el alimento que le doy, sino cómo se lo doy, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gestos, con hablarle, con acariciarle mientras le alimento, también favorece que se vaya creando un vínculo sano desde ese primer momento. Eso es tú, ¿no? Que estamos tan bombardeados, como decíamos, con todos estos temas. ¿Tú qué consejos le podrías decir a la gente que nos está escuchando a este respecto? Bueno, en general yo empezaría por ajustar el nivel de exigencia que tenemos con nosotros mismos como padres, ¿no? Aceptar desde ya que ninguno vamos a ser padres perfectos, pero que si queremos y deseamos bueno, ser unos buenos padres, tenemos herramientas y capacidad para hacerlo, siempre desde este acercarnos a nuestro niño con curiosidad por descubrir la persona nueva y distinta que es. ¿Tú Bueno, qué, y qué poder comentas? entender, o sea, yo creo que entender también en nuestra posición desde el otro lado, como padres, madres o como cuidadores, poder entender que a lo mejor nuestro bebé no es como nos lo hemos esperado. Mm, No pasa nada, esto que decías del duelo, ¿no? Entre este hijo deseado y bueno, y lo que luego nos llega, bueno, pues poder entender que esto no te convierte en mal padre o mala madre. totalmente. Que eres un ser humano y que, oye, puedes no conectar de primeras y puedes pasar por distintas etapas y esto no te convierte en mal padre, porque todo esto además, pues la base de todo esto está en que lo quieres hacer bien y a lo mejor no sacas un sobresaliente, pero es que no hace falta. Y esto es verdad que se lo repetimos mucho a los padres, ¿verdad? En consulta cuando vienen muy agobiados, es que no lo estoy haciendo bien, es que no. Yo se lo digo mucho, estáis aquí y eso significa que os estáis interesando por cómo podéis hacer las cosas mejor y eso ya va muy a vuestro favor, ¿no? En el cómo os posicionáis en el rol de padre. Porque tú crees que es más difícil ahora la parentalidad, ¿tú crees que es más difícil ahora ser padre que antes? Creo, como decíamos antes, que hay mucho bombardeo informativo y que esto, bueno, puede venir bien en según qué cuestiones y en todo lo que tiene que ver con los cuidados más físicos, ¿no? De la alimentación y tal, bueno, pues estamos a un clic de tener todas las respuestas, pero claro, también a nivel afectivo estamos como muy bombardeados por qué necesita el bebé, la presencia, la no presencia, la frustración, la no frustración y es verdad que muchas veces los padres llegan hechos un lío, o sea, se te dicen, es que Totalmente. lo mismo me dicen que lo coja que no lo coja, entonces a mí explícame qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces creo que eso, el tema de las redes sociales es un reto importante. Además, yo creo que cuando nos perdemos en un mare magnum de, oye, 1.000 millones de guías, 1.000 millones de exigencias, 1.000 millones de cosas que muchas veces son imposibles de poder cumplir todas porque o se contradicen entre sí o porque la vida me atropella. Quiero decir, la conciliación no existe como debería, bueno, pues a lo mejor no tenemos los medios suficientes como para poder hacer una crianza como nos la recomiendan. Bueno, pues efectivamente, si me están recomendando lactancia materna los 6 primeros meses son, ¿no? Sí, exclusiva en teoría los 6 primeros. Pero luego tengo una baja de 3 4 meses, pues ya me dirás tú cómo lo voy a hacer. Completamente. Mm. Entonces, hombre, tenemos que ajustar también estos estándares y estos ideales a nuestra realidad. O sea, pues al tiempo que tú tengas, al trabajo que tú tengas, a si puedes o no puedes delegar estos cuidados, a si puedes o no puedes conciliar, bueno, pues al apoyo que tengas a nivel familiar. Tenemos que ajustarnos y no ser tan exigentes con nosotros mismos, que no es fácil y que efectivamente, pues la vida muchas veces no es ideal y a veces tenemos que jugar las cartas que nos tocan. También que los profesionales estemos concienciados de esto, ¿no? Porque yo con este tema de la presencia continuada, de estar mucho con el bebé y tal, bueno, que a nivel teórico lo puedes tener muy claro, pero luego sí me he encontrado situaciones, pues hablando de esto con amigas, ¿no? Y diciendo, pues presencia continuada del cuidador principal los 3 primeros años y que me miran como diciendo, pero ¿tú qué te crees? O sea, que tenemos trabajo, que tenemos obligaciones y es verdad que es importante que ahí los profesionales podamos entender que efectivamente la conciliación es un reto muy complicado, que estamos muy lejos de que esto sea una realidad, ¿verdad? Y de que podamos vivir con cierta serenidad las paternidades y maternidades porque realmente tenemos muchas otras obligaciones que nos dificultan hacerlo como se supone que hay que hacerlo. Y en esto yo lo que acabo respondiendo es, bueno, se trata de que lo hagas lo mejor que puedas con tus circunstancias, que no son probablemente están lejos de ser las ideales, ¿no? ¿Y qué otros consejos solemos dar a los padres, Rodri? ¿Qué otras cosas así que la gente muchas veces está en esto de pautas? Pues a nivel de parentalidad, ¿qué consejos podemos dar? Pues bueno, encontrar un tiempo para sí mismos. A mí me Mm, parece fundamental el mm. poder encontrar un tiempo para cuidarse, el poder encontrar un tiempo para, bueno, pues delegar un poco también, ¿no? Este cuidado para, si es que yo a veces, muchas veces les digo que es como tan sencillo como, oye, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es bajar a tomarte una Coca-Cola al bar de abajo, que es media hora, que es dejar a tu niño media hora con alguien, oye, y poder bajar a darte un paseo,
no hablar del niño me parece importante también. Tener ratos con tu pareja, ¿no? De reconectar sin que el tema principal, aunque sea difícil, sea siempre el niño. Efectivamente, porque bueno, es un poco rollo estar todo el rato hablando de lo mismo, ¿no? A lo mejor necesitáis un tiempo, bueno, pues momentos, pues eso, que tampoco tienen, o sea, que en el día a día yo entiendo que es difícil no perdernos en esto, pero que luego si nos ponemos estrictos, pues a lo mejor te requieren media hora o a lo mejor te requieren 15 minutos. ¿Tú qué consejos dirías que podemos dar? Yo, hablando de pautas, ¿no? De recomendaciones así generales, es verdad que decíamos que los 6 primeros meses es el momento como más vulnerable y en el que el bebé más nos necesita, y yo creo que en la medida de lo posible, por lo menos lo que dure la baja, ¿no? Lo que dure la baja maternal, pues priorizar siempre la estructura, las rutinas, la presencia continuada, ¿no? El que el bebé sí que al menos en este tiempo en el que podemos estar con él, bueno, pues vaya ya empezando a aprender que el mundo es un lugar predecible y seguro a través de las rutinas. Esto me parece importante. Y bueno, luego pues efectivamente dar lugar al fallo también. Completamente. Entender que somos seres humanos y que al final del día, pues hombre, lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero a lo mejor nos hemos equivocado. Oye, Rodri, ¿nosotros cuándo solemos recomendar que se consulte, que se acuda a un profesional? Pues bueno, yo creo que motivos de consulta sería, para empezar, cuando identificamos en nosotros o en nuestra pareja algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Que esto está despertando pues un momento vital difícil, que esto lo estamos viviendo como, bueno, pues que se nos está haciendo un poco de bola. Yo creo que ahí está muy bien poder consultar. Cuando uno tiene una infancia traumática, un pasado difícil, pues que es muy habitual que en el momento de enfrentarse a ser madre se activen los miedos, las angustias que tienen que ver con la propia historia, ¿no? Con el propio trauma. Ahí también nos parece importante, ¿verdad? El pedir ayuda, ponerse en manos de profesionales para bueno, poder trabajar sobre ello. Cuando hay un entorno que vemos que pueda ser pues, familiar desfavorable o cuando bueno, pues vemos que hay dificultades, también es bueno poder consultar, simplemente pues, por pedir algo de apoyo, por pedir algo de acompañamiento, ¿no? También vivir esto solo. Siempre decimos que ante la duda mejor consultar, ¿no? Porque es verdad que bueno, hay veces que vivimos la crianza con mucha soledad, con muchos miedos, mucha incertidumbre, lo estaré haciendo bien, bueno, pues a veces simplemente tener una consulta en la que te reafirmen que lo estás haciendo bien, esto es muy sanador y libera mucho de esta culpa, ¿no? Que es un obstáculo importante para poder vivir la maternidad con disfrute, con serenidad. Bueno, yo creo que nuestro objetivo en el día de hoy, que era en plan, bueno, pues un poco poder hablar de los padres, de cómo se pueden sentir Eso y de es. poder darles un espacio. Eso es. Yo espero que esto esté resuelto. De todas maneras, si surge alguna duda, pues lo podremos ir comentando. Eso es, yo creo que temas así que sean de interés general, que a alguien le cause en particular curiosidad o le parezca importante, o sea, le parezca curioso que lo podamos reflexionar aquí, pues está bien que nos puedan hacer llegar, ¿no? Propuestas de temas, de preguntas, de lo que sea, ¿no? Que lo sigamos haciendo como un espacio muy abierto y muy dinámico. Bueno, pues eso, vamos a seguir yendo por distintas etapas de la vida. El próximo día hablaremos un poco de adolescencia. Adolescencia, temazo también. Pues hasta el próximo capítulo.